acompañando a la palabra está en Romanos capítulo 13. See, if you can accompany me to the word, we're going to be opening the Bible in Romans chapter 13. Mientras la buscan, voy a dirigirme también. Ya nuestro pastor oró, And as we look for it, our pastor has already prayed, pero también me voy a dirigir al Señor en oración. but I'm also going to pray unto the Lord. Amén. Padre eterno, Eternal Father, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, in the name of your beloved Son, Jesus Christ, te damos gracias I give you thanks por podernos reunir en este día for allowing us to unite in this morning como cuerpo de Cristo. as the body of Christ. Tú, el pastor de las ovejas, You, the pastor of the sheep, nos has llamado you have called us para congregarnos. to congregate. Apreciamos y estimamos We appreciate and esteem que tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo that you elected us from before the foundations of the earth para hacernos tus hijos y ser un pueblo de reyes y sacerdotes. to make us your children and make us kings and priests. Gracias por habernos amado en Cristo. Thank you for calling us in Christ. Gracias por haber derramado tu sangre. Thank you for pouring out your blood. Gracias por haber puesto tu espíritu en nosotros. Thank you for putting your spirit in us. Por habernos dado fe, esperanza y amor en nuestro Giving us corazón. faith and love and hope in our Y porque hearts. cuidas cada día de nuestras vidas. And because every day you take care of our lives. Bendecimos hoy y loamos tu nombre. We bless you and we lift up your name. Este pueblo te ha alabado y te ha exaltado. This people have praised you and worshipped you. Y ha compartido, Señor, el pacto en tu sangre. And they have shared the pact of your blood. Y tu presencia es manifiesta y palpable. And your presence is manifested and Y sentimos el fuego de tu aprobación and we feel the al haberte fire dado las alabanzas. of your approval Y of nuestras praise vidas, in our lives. no solamente te traemos ofrendas, We don't want to just bring you offerings, si nosotros nos entregamos como un sacrificio vivo, but we ourselves sacrifice santo y agradable delante de ti. as a holy living sacrifice, holy and acceptable before you. Bendecimos tu nombre. We bless your name. Queremos exponer tu palabra. We want to expound your word. Oramos por todo pastor y ministro, I pray for every pastor and por toda la minister, iglesia que se reúne en este and día, for all the church that gets together today, para que seamos edificados, so that we may be edified, consolados, counseled, exhortados, exhorted, avivados, revived, vivificados, sanados, healed, restaurados restored por el poder de tu Espíritu by Santo, the power of your Holy Spirit, por tu palabra. by your word. Gracias te damos. We give you thanks. Espíritu Santo, Holy te Spirit, necesito. we need you. Mientras expongo la palabra, As I expound this word, imparte la palabra, impart your sella word, la palabra, seal the confirma word, la palabra. confirm the word. Gracias por la vida del pastor Álvaro. Thank you for Pastor Alvaro. Sana a tu sierva Mili. Heal Pastor Millie. Bendice a los ancianos de esta iglesia. Bless the elders of Y this bendice church. cada persona que ha llegado a esta casa. And bless each Niños, person that has come to this place. Niños, jóvenes, ancianos, Youth, servidores. elderly, servants. Gracias por todos los que han hecho posible Thank you because everyone who has made this day que possible, este culto se te dé este día, that Señor. this service would be given unto you Ahora today. ministranos tú Now minister unto us en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Y tienen la palabra, Romanos capítulo 13. Do you have the word? Romans chapter 13. Amén. Si quieren pueden sentarse. Yo sé que usted está acostumbrado a pararse, pero pueden sentarse, porque yo voy a ir pasando. Yo sé que me voy acomodando a ustedes a mí poco a poco. Amén. You can have a seat because we are going to be reading a lot, and he knows that that's our custom to stand, but it's okay. We're going to sit and we're going to get used to each other. Ok. Amén. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Romans chapter 13, verse 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and you will be commended. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada,
pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath, to bring punishment to the wrongdoer. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. This is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants who give their full time to governing. Pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Mis amados hermanos, My blessed brethren, el mensaje que Dios me dio para ustedes the message that the Lord gave to me for you, se llama el orden it's called the order y gobierno del reino de Dios. and the government of the kingdom of God. Cuando mi pastor Juan Radamés Fernández, ustedes lo conocen, él ha estado aquí, When my pastor, Radamés Fernandez, the one you all know, he's been here, me llamó para pedirme que fuera el mensajero para este día. he called me to be the messenger for today. Me puse en oración al Señor y le pedí dirección cuál era la palabra. I began to pray and I asked the direction of the Lord, what is the word for today? Como pastores tenemos una encomienda santa y debemos hablar lo que Dios quiere hablar a su pueblo. As a pastor, we have a holy calling and we should speak what the Lord wants us to speak. Y Dios que conoce nuestras necesidades And God who knows our needs, y sabe lo que su iglesia necesita, and He knows what the church needs. me dio esta palabra. He gave me this word. Y días después, para confirmar que esa era la palabra, Dios me hizo llamar a su pastor Álvaro. And Y- days after, in order for God to confirm this word, God had me call Pastor Alvaro. Y de acuerdo a lo que Dios me dijo y me mostró, hablando con él, dije, esa es la palabra. And I remember what God showed me and demonstrated me as I was speaking to him. And I said, yes, this is the word. Así que si ustedes ven el capítulo de Romanos capítulo 3 está hablando el apóstol Pablo. So if we see in Romans chapter 13, the Apostle Paul is speaking. Obviamente, en primera instancia, le está hablando a los romanos de ese tiempo. Obviously, in the first stance, he is speaking to the Romans of that time. Está hablando a las autoridades, que se sometan a las autoridades que había en ese tiempo. That they would submit themselves to the authorities that were established in that time. Y está hablando primeramente a los ciudadanos de Roma. And he's speaking firstly to the citizens of Rome. Eran ciudadanos que tenían emperadores They were citizens that had emperors que eran crueles, that were cruel. que eran homicidas, como los Herodes. Ustedes los pueden ver en la Biblia, el tipo de personas que eran. They were murderers, you could see, and cruel. You could see in the Bible the type of leaders that they were. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo que se sometan a las autoridades. However, Paul is telling them to submit to those authorities. La autoridad, mis amados, The authorities, brethren, es un diseño de Dios. it's a design of God. Vuelvo a repetir para que se le grabe, que así yo predico como recibido la impartición de mi pastor. I preach as my preacher, as my pastor has imparted to me. So I'm going to repeat that so it's sealed. Él nos dice algo y dice, ¿qué yo dije? He says something and then he'll say, what did I say? Y ustedes saben que la unción viene por la cabeza. And you know that the anointing comes from the head. Y desde que lo conozco, yo me identifico con él. And since I've known him, I identify with him. Así que, ¿qué yo dije? La autoridad y gobierno es un diseño de Dios. So what did I say? The authority and government is the design of Es un God. diseño celestial, It's a celestial design. es algo eterno It's eternal. que Dios nunca va a cambiar. That God will never change. Y nosotros como su pueblo And us as his people, debemos conocer a Dios, we should know God, amar a Dios, love God, creer en Dios, believe in God, temer a Dios. fear God. Y como pueblo de Dios And as the people no of God, debemos ignorar sus propósitos y sus caminos. we should not ignore his purposes nor his ways. Y si nos da el tiempo, vamos a recorrer varios pasajes de la Biblia y vamos a estudiar el orden de Dios desde el Génesis y cómo a través de la palabra Dios siempre ha celado el orden y el gobierno de Él. And if God gives us time, we're going to be studying about order from the book of Genesis on, how God has always established order and government. Así que Dios siempre actúa como Él es.
God always acts as he is, de acuerdo a su naturaleza, su propósito y a su reino, according to his nature and his purpose and his kingdom, de acuerdo a su santidad, su verdad, su justicia, according to his holiness, his truth, and his righteousness, de acuerdo a su carácter, according to his character, a su modelo. his model. Y entonces cuando Dios habla de su gobierno y autoridad, And when God speaks about the authority of his government, está hablando de acerca de lo que Él es he's speaking about who y he de lo que is quiere que su pueblo viva. and what he wants his people to live. Si nosotros vamos al Génesis, desde el Génesis capítulo 1, nosotros vamos a poder ver el orden de Dios cuando Dios desde el principio ordenó todas las cosas. Génesis 1:25. And if we go to Genesis, we're going to see how God establishes his order even from the beginning. Genesis chapter 1. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Génesis 1:25. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. That was Genesis chapter 1, verse 25. Si ustedes ven, dice, y vio Dios que era bueno. And if you see there, he says that God saw and it was good. En esta narración hemos recorrido parte del capítulo 1 And in this narration, we are reading part of chapter 1. y desde que Dios empezó a crear todo, And once God began to create, podemos ver el orden de we Dios. could see the order of God. Dios pudo haber hecho todo con una sola palabra de una sola vez, God could have spoken just one word and everything be created in one shot, pero todo lo hizo en su orden but everything he did in his y en su order tiempo. and in his time. Y cada vez que Dios hacía algo And por every su time God palabra, did something with his word, aprobaba lo que él hacía. he would then approve what he did. Así que solamente Dios aprueba So God only approves lo que es como él. what is like him. Es muy importante que si nos pudiéramos detener por el tiempo, no sé hasta cuánto es el tiempo, cada palabra, si nosotros nos pudiéramos detener en cada palabra, cuando Dios hizo cada cosa, So if we have the time to look at each word and how as God made each thing, podemos ver que todo fue a su tiempo, we can see that everything was according to his time, a su carácter, to the character, a su propósito, to his a purpose, su naturaleza his nature, y por su palabra. and by way of his word. Esas cosas son muy importantes para nosotros. And those are very important things for us. Entonces, del Génesis nosotros podemos ver el diseño, el modelo y el orden establecido por Dios. So from Genesis, we could see the design and the order established by God. Versículo 26. Verse 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Then God said, let us make mankind in our image. Me detengo, tal vez ustedes van a acostumbrarse a la predicación, And I detain myself here porque mi pastor me ha identificado a mí para enseñarme que que tengo el don de maestro de la palabra. because my pastor has recognized the calling on my life as a teacher. Entonces, cuando ustedes escuchan un predicador, So when you hear a preacher, deben aprender a escuchar. Él tiene una predicación apostólica, profética, evangelística, you can listen if he has a calling that is evangelistic, magisterial teaching, o pastoral. or pastoral. Y así ustedes tampoco nunca van a decir, yo aprendo más con esto, más con este. La Biblia dice que necesitamos los 5 ministerios. That way you're never say, oh, I learn more with one than the other, because the Bible tells us there are 5 ministries. Y entonces por el Espíritu Santo me hace detenerme en cada palabra para poder meditar y poder aplicar después. And so the Holy Spirit has me detain on certain words so that I can meditate on them and then be able to explain them. Entonces vuelvo a repetir 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos. Then God said, let us. Ahí nos detenemos, hagamos. That's where we'll detain. Let us Puedo entender que make. los autores de la creación o el autor de la creación es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. So we know that the author of creation is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ahí vemos que hay testimonio para dar autoridad, porque lo siguiente que sigue es darle autoridad a Adán. So here we can see that there's testimony to give authority, because what happens next is an authority that is given. Recuerden el mensaje, se llama el orden y gobierno del reino de Dios. Remember that the name of the message is the order and the government of the kingdom of God. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree.
Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that hablando- they may rule. Está hablando de gobierno. It's speaking about government. Le está delegando autoridad He's delegating authority a Adán to Adam sobre toda la creación. over all of creation. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. That may they rule over the fish in the sea and the birds of the sky, over the livestock and all the wild animals. Y le está diciendo hasta dónde él está autorizando gobernar. And he's saying until what point he is giving them the authority to rule. Es muy importante que ustedes capturen eso porque cuando apliquemos es muy importante hasta dónde Dios nos da a nosotros autoridad delegada en ministerios, en funciones. It's important that we understand this in order to understand the application. Up to what point does God give us authority in our ministries and in our roles? Porque entonces vamos a entender qué es el gobierno de Dios, Because then we'll understand what is the government of God. qué nos delegó What has he y delegated? hasta dónde tenemos autorizado hacerlo. And until what point are we authorized to act? Dice aquí, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. And it says that God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Está hablando de cuando Dios creó, terminó los cielos y la tierra, It's speaking about when God created the heavens and the earth, le está delegando ahora autoridad a Adán delegating authority to Adam como cabeza de la humanidad. as the head of humanity. En todo gobierno de Dios siempre Dios pone una cabeza. In all of the government of God, God always puts a head. Y es bueno entenderlo para que nosotros, aprendiendo lo que es el reino de Dios, And it's important for us to understand so that we can learn what is the kingdom of el God, gobierno de Dios, the government of God, respetemos a la cabeza. and we respect the head. Y creó, dice el 28, y Dios los bendijo. And 28 says, God blessed them. Si usted mira, cada vez que Dios ordenó algo, If you see, every time that God ordered something, lo hizo, como dijimos anteriormente, he did it, as we said before, de acuerdo a su naturaleza, according to his a nature, su carácter, his character, a su his propósito, purpose, a su voluntad, his will, a su orden. according to his order. Entonces dice que vino la bendición. And then came the blessing. Y si nosotros recorremos la Biblia, And if we go throughout the word, cada vez que el pueblo de Dios, every time that los siervos de Dios, the servants la of God, iglesia de Cristo, the church, los of Christ, gobernantes, the governors, toda autoridad, give authority, lo hace conforme a Dios, they do it according to God, tiene la bendición de Dios, they will have the blessing. tiene la aprobación de They will Dios. have the approval, Y ahí God's está el approval. gobierno de Dios. Because that is the government of God. El 1.25 otra vez, Génesis 1.25, lo que me interesa hablar ahí es lo que dice, vio Dios que era bueno. And what I'm interested in verse 25 is that, and God saw and that it was good. Dios aprobó God approved porque estaba de acuerdo a su plan y su propósito. because it was according to his plans and his purposes. Y desde ahí podemos ver ya cómo empezó todo a funcionar And we can see from there how everything began to function de acuerdo a su diseño y su propósito. according to his design and his purpose. Entregó gobierno a Adán He gave the government to Adam como cabeza de la humanidad as the head of the y humanity. lo puso para que Adán, And he put Adam so that he could, juntamente con Eva, along with Eve, preservaran preserve ese orden that order que Dios había establecido. that God had established. Dios creó todos esos cielos hermosos, I think all that beautiful, se tomó a sí mismo all the skies, y impartió todo en la creación. and he of himself, and he imparted it to all of Y creation. luego se lo entregó al hombre. And later he gave it over to man. Vamos a ver algo más para afirmar la enseñanza. Colosenses 1:15. Let's go to Colossians 1:15. Yo no sé si se los dije. Oh, okay. Perdón, que mientras yo estoy estudiando me viene el rema del Espíritu. Pero vayan buscando en Colosenses capítulo 1, Colossians chapter 1, versículo 15. verse 15. Y vamos a mirar que este orden de autoridad And we're going to see that this order of authority no solamente is not just es aquí en la tierra, on the earth, sino como dije antes, but like I said before, es celestial. it's also heavenly. Vamos a mirar que desde el cielo We're going to see that from heaven, Dios tiene un orden también.
God has an order as well. Antes de que Dios creara al hombre, Before God created ya man, tenía seres celestiales. he already had celestial beings. Eso está en el libro de Job, We see it in the book of en Job. el libro de Ezequiel, donde dice que cuando Dios creaba al ser humano, los ángeles celebraban. When God created man, the angels celebrated. So we see that. Entonces, el orden y el gobierno de Dios es un diseño eterno. So the order and the government of God is an eternal design. Vamos a verlo en Colosenses 1:15. We're going to see this in Colossians chapter 1, verse 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Y aquí vamos a ver un orden. And here we're going to see an order. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. Aquí estamos viendo un orden de autoridad, Here we're seeing an order of authority, de jerarquía. of hierarchy. Y como en el Génesis, And as in Genesis, ellos tienen un límite, they had a limit, que es lo que Dios les estableció el gobierno para cada uno de ellos, which is the government that God established for each and every one of them, o lo que les encargó a cada uno de ellos. and what he charged each and every one of them to do. Seguimos en el versículo 17. We continue, verse 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas con Él subsisten. He is before all things, and in him all things hold together. Y Él es la cabeza del cuerpo. And he is the head of the body. Ahí estamos viendo otra vez. Siempre Dios pone a quién, una cabeza. And we're seeing here again that God always puts a head. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. Aquí podemos volver a ver otra vez, podemos volver a ver nuevamente So we can see once again here el orden de gobierno de Dios. the order of the government of God. Podemos ver aquí otra vez nuevamente We can see once again here el diseño, the design, el propósito the purpose, y los grados de honra que Dios ha delegado. and the grades of honor that God has Si delegated. ustedes van a Efesios capítulo 6, 11, And if we go to Ephesians chapter 6, mientras estudiaba la palabra, as I studied the word, el Señor me hizo mirar algo más. God showed me something more. Todo lo hemos visto, We've already seen it, solamente que lo vamos a mirar en este contexto o de acuerdo a esta enseñanza. but now we're going to see it in this context, which is according to this teaching. Aclaro que siempre que hablamos de enseñanza, I want to clarify that every time we talk about a teaching, como iglesia me gusta decir que cada uno de los que nos sentamos ahí a veces decimos, bueno, una enseñanza. because sometimes as we're sitting there, we say, well, this is a teaching, Pensamos que es cualquier enseñanza. like it's just any teaching. Pero en la Biblia, But in the Bible, cuando hablamos de enseñanza, when we speak about estamos teachings, hablando de cosas reales, we're talking about real things, palpables, palpable things, visibles, visible que things. no son un cuento They're not just stories. y que nosotros como iglesia And us as a church, debemos ser entendidos we have to be y understanding conocer que esto es real. and know that this is real. Den el aplauso al Señor. Amén. You can applaud unto the Lord. So, Efesios capítulo 6, versículo 12. So Ephesians chapter 6, verse 12. Miren lo que dice. See what it says. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. For our struggle is not against flesh and blood. Y miren que hasta en el mundo de las tinieblas Now look, in the world, the world of darkness, hay un orden, there's also an order, aunque son un desorden. although it's a disorder. Más adelante aplicaremos, cuando ustedes ven aún en los mafiosos, en los cárteles, en el Like crimen organizado, I'll explain it like this: when you see mafias or groups that are criminals, aún ellos tienen una cabeza. they even have a head. Y Dios me hizo ver, mira, aún en las tinieblas And God showed me even in the darkness, tienen un orden. there's an order.
Y la iglesia de Cristo a veces And the church of Christ, sometimes ignora que debemos seguir un orden. we ignore that we should follow an order. Dice aquí, sino contra principados, But con- against the contra rulers, potestades, against the contra authority, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, against the powers of this dark world, contra huestes espirituales de maldad, and against the spiritual forces of evil y dice regiones and regions, celestes. heavenly O realms. sea que cada uno tiene un espacio, So each one has their space. cada uno tiene un lugar. Each one has their place. Eso es muy importante, This is very important que sepamos that we know cuál es mi espacio, what is my space, cuál es mi lugar where's my en el place cuerpo de Cristo. in the body of Christ. Y lo explicaré más adelante. And I'm going to explain it a little more as we go along. En Apocalipsis capítulo 4 y 5, no lo busques, solamente voy a... In Revelations chapter 5, También cuando miramos al apóstol Juan, que es elevado a la adoración celestial, when we see that Apostle John sees the heavenly worship, él también puede ver al cordero que fue inmolado. he can see the Lamb of God that was slain. Y vuelve a mirar el orden And then he sees the order again, angelical que está arriba. the angelic order that is around him. Y dice que siempre que estos le dan gloria a Dios, And he says they always give him glory, dice que los seres vivientes, the living creatures, un orden de autoridad. an order of authority, Los 24 ancianos. the 24 elders. Y luego dice los redimidos, And later it says the redeemed, los ángeles, the angels, órdenes angelicales. ordered Y angels, cada uno de ellos tiene una cabeza. and each one of them has a head. Por ejemplo, en el orden angelical, For example, in the angelic order, nosotros hemos escuchado de Miguel we've heard about y de Gabriel. and Gabriel. Y desde ahí podemos ver que el orden y el gobierno de Dios And from that we can see the order and the government of God es un diseño de Dios is a design of y es un diseño eterno. and it is an eternal Y design. Dios no lo va a cambiar nunca. And God is never going to change it. Porque todo salió de Él, Because everything came out of him está establecido por Él, and is established by him. y como fue por Él, And because it was by him desemboca a Él and it evokes him para reflejarlo a Él. in order to reflect him. O sea que el orden es de Dios. Therefore, the order is of God. Vamos a mirar, hasta aquí estamos hablando del orden y del gobierno. So up until this point, we have been speaking about the order and the government. Y leímos en Romanos capítulo 12 que el apóstol Pablo We saw in Romans chapter 12, instruye a la iglesia Paul instructs the church que cada creyente that each believer debe someterse that should submit a themselves toda autoridad, to all porque authority fue establecida. because it was established ¿Por quién ha sido establecida? by who? No escuché a toda la iglesia. ¿Por quién fue establecida? By who was it established? By God. Dice, toda persona sométase a toda autoridad. So every person is to submit Porque themselves to all authority fueron establecidas por Dios. because they were established by God. Y cuando vimos el Génesis, And when we saw in Genesis, todo iba bien. everything was going well. Pero sucede que vino un rebelde, But what happens? A rebellious one comes trajo rebelión and brought rebellion y trajo desorden and brought disorder y trajo desunidad. and brought disunity. Vamos a ver en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3. Let's go to Genesis chapter 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say? Vamos a mirar, amados hermanos, Let us see, brethren, que la rebelión that rebellion viene de una criatura, comes from a creature. y esa criatura And that creature es un espíritu is a spirit. y tiene una naturaleza. And he has a nature. Y Dios quiere librarnos a nosotros And God wants to liberate us como iglesia as a church de rebeliones. from rebellions. Les dije al principio que cuando mi pastor me llamó para darle mensaje, I said this to you early that when my pastor called me to bring this message, empecé a orar a Dios cuál era la palabra. and I began to pray and ask God, what is the word? Y me hizo ver
cómo mi pastor se conduce cuando va a una congregación. And God began to show me how my pastor behaves every time he goes to a church. Y él siempre nos ha enseñado algo. And he always has taught us Él es something. mi autoridad. He's my Y authority. él es la cabeza de muchos pastores. He is the head of many pastors. Y los pastores cuando vienen de las naciones, And the pastors that come from different nations aprenden el modelo. learn from his model. Porque mi pastor es una cabeza Because my pastor's a head que sigue el orden, and he follows que the order. respeta al gobierno, And they respect que the government. respeta a cada pastor de cada iglesia. And he respects every pastor of each church. Y lo primero que me hizo mirar el Señor es, ahora mira cuál es el propósito And what God showed me is look at the purpose o la visión or the vision de Campamento de Jehová. of Camp of Pasa él. Jehovah. Y entonces yo mirando, And so I was looking mire que es agradar a Dios. and I saw that it is to please God. Y no vamos a agradar a And Dios we are not going to please si no God aprendemos el reino de Dios, if we don't have the kingdom of si God. no conocemos el orden de Dios, So if we don't know the order of God, si no conocemos el gobierno de if we Dios. don't know the government of God. Y me hizo mirar lo que ha pasado, ha acontecido en ustedes como iglesia. And I began to see what has happened to you all as a church. Y no como congregación no han sido la excepción. And as a congregation, you are not the Lo exception. estamos viendo desde el Génesis. We are seeing it from Y Genesis, Dios mismo lo sufrió en su reino. that God even suffered it in his Lo kingdom. miremos más adelante en Ezequiel, And we're going to see later in Ezekiel, cuando Lucifer, when Lucifer, que se le dio un orden, it was given an order una autoridad, of authority. se le dio una posición, He was given possession. trajo desunidad, He brought disorder. trajo tinieblas, He brought darkness. trajo desarmonía. He brought disharmony. Y aunque Dios es todopoderoso And although God is all powerful y Él está en su trono siempre y Él no se mueve, and he is in his throne and he doesn't move, le duele en su corazón it hurts his heart cuando su pueblo se divide. when his church divides. Al primero que le duele más What hurts him more? cuando hay una división, When there is a una division, separación, a un separation, divorcio, a divorce. es al corazón de It's Dios. the heart of God. Y el Señor me decía, ¿cómo tú aprendiste el reino de Dios? ¿Cómo tú aprendiste el gobierno? Dije, bueno, exponiéndome a la palabra, a esta enseñanza. And so how did I learn about the order of God or the government of God? Is exposing or expounding on the word, on this teaching. No es común que se enseñe en las iglesias el gobierno de Dios. It's not very common to teach in the churches the government of God. Cuando comencé mis primeros años When I began in my first years de cristiano, as a Christian, estaba en una iglesia pentecostal I was in a Pentecostal church donde se hacen, ¿cómo se dice? Elecciones cada 2 años. when they make elections every year. Y la gente se pelea por tener un puesto. And people would fight over having certain positions. Y uno como crece en ese ambiente y no conoce las escrituras, And one who grows in that environment and doesn't know the word, uno empieza a participar de eso. one begins to participate in that. Pero por la gracia de Dios, But by the grace of God, Dios me empezó a revelar el orden en su reino. God began to show me his order in his Y kingdom. cuando empecé a mirar, And as I began to see, miré de acuerdo que no es el diseño bíblico. I noticed that that was not the biblical design. Hace unos días vi que el pastor les habló, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Recently, our pastors preached about the people perish for lack of knowledge. Como les dije anteriormente, si Dios me llamó a predicar en este día en esta casa, And like I said before, if God called me to preach in this house, debo predicar a lo que Dios ha establecido aquí I should preach according to what God has established here y no hablar algo diferente. and not speak something different. No puedo venir I can't come y tirar una bomba and throw a bomb y here luego irme y dejarle al pastor que la arregle. and then leave and let the pastor deal with it. Entonces tengo que trabajar de acuerdo a la visión. I have to work within the vision. Y en cada iglesia And in every church, donde Dios llame a una persona, when God calls a person, tiene que trabajar you have to work de acuerdo a esa visión. according to the vision. Como vimos al principio en el Génesis, cada vez cuando había la bendición de Dios, And as we saw from Genesis, porque- every time there was a blessing of es God, porque era lo que Dios estableció. it was because it was what God had established. Pero necesitamos conocer But we need to know que esto es un espíritu de rebelión, that there was a spirit of que es una rebellion, naturaleza that is a nature, y que después del pecado, and that after sin, toda persona all people tiene esa naturaleza. has that nature.
¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado Why? Because the nature of sin es rebelión contra Dios, is rebellion against contra God, lo establecido por Dios. against what is established by God. Y lo vamos a mirar leyendo. And we're going to see it reading. Dice capítulo 3 de Génesis, versículo 2. Genesis chapter 3, verse 2. Perdón, regresamos a un poquito al question del versículo 3, con que Dios ha dicho. So we're going back to the first verse, and when it says, did God really say? Cuestionó lo que Dios dijo. He questioned what God had said. No comáis de todo árbol del huerto. You must not eat from any tree in the garden. Dios le dijo, puedes comer de todo árbol, God said you could eat of all the trees, pero del árbol but of this tree, de la ciencia del bien y del mal no, of the no knowledge of comeréis. good and evil, that you cannot eat from. Le estableció hasta dónde podía dar. So he gave an establishment as to what point they could rate. Y es bueno que cada uno de nosotros And it's good that each one of us, conozcamos nuestro llamado. we would know our calling, ¿A qué área Dios nos llamó? at what area God has called Y us, jamás vamos a querer quitar al pastor and that we don't want to o a los ancianos or the elders o a las or the autoridades authorities o a su jefe de trabajo or your o boss at your o job dividir la empresa or at your company o irrespetar al esposo or disrespect your o a spouse los padres, or the parents, porque el orden es de Dios. because order is of God. Amén. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Vayamos aprendiendo. Let's learn. Estamos hablando que la rebelión We are saying that es rebellion un espíritu, is a spirit. es una naturaleza. It's a nature. Y estamos aprendiendo que cuando se revela a alguien, And we're learning that when one rebels, lo que le produce es muerte. what it produces is death. Seguimos. Let's continue. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Contradicción. ¿Se acuerdan lo que leímos en Romanos? Porque el que se opone a lo establecido por Dios, a Dios resiste. So we see that he says, you will not certainly die, the serpent said to the woman. That is a contradiction. Speaking of what we read earlier, that you oppose God's Aquí establishment. mira, estamos viendo ese espíritu, We are seeing a spirit. porque dijimos anteriormente que los ángeles son espíritus, dice Hebreos capítulo 1, versículo 15. Because we know that before we said that the angels are a spirit, as it says in Hebrews chapter 1, verse Y 15. tiene una naturaleza, And they have a nature. y esa naturaleza está llena de maldad. And that nature is filled with truth. Y su propósito es contradecir And that purpose is to y conquer resistir and resist a lo que Dios ha establecido. what God has established. Y en Adán, And in Adam, cuando no hemos nacido de nuevo, when we have not been born again, todos tenemos esa tendencia. we all have that tendency. El diablo nos programó The devil programmed us para rebelarnos contra Dios. to rebel against God. Por eso el apóstol Pablo That's why Apostle Paul, le está destruyendo he's a la destroying iglesia en ese momento de Roma, of the church in Rome, como a toda la iglesia de Cristo, as all of the que se church. sometan a toda autoridad. I'm sorry, he's instructing them to submit to all authority. Versículo 5. Verse Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God. Vamos a mirar si podemos explicar un poquito más a fondo lo que queremos explicar. Let's see if we can explain a little more deeply what we're trying to teach. Dice, y seréis como Dios. And it says, and you will be like God. En esa palabra In that word, contiene that contains todo lo que es la naturaleza del diablo. all that is the nature of the devil. Ahí estaba escondiendo rebelión, There we just see rebellion porque le está diciendo, seréis, because he's saying you will be. estaréis en su lugar. You will be in his place. Está haciendo que codicie el lugar de Dios. He's telling them to covet the place of God. Eso es lo que en él está, en lo que él
tenía desde el libro de Ezequiel, que lo vamos a leer. That is what the devil had in him from the book of Ezekiel. That we're Cuando gonna él read. quiso subir al trono de He Dios wanted to reach the throne of God y quitarle lugar a and Dios. take that place away from God. Y esa rebelión And that rebellion, la trajo a la tierra. he brought it to the earth. Y si nosotros, yo les dije al principio que toda enseñanza es real, visible y palpable. And I said before that all teaching is real, is true, and is palpable. It's visible and palpable. ¿No lo vemos cada día en las noticias? We don't see it every day in the news. Un gobernante rebelándose contra otro. A government rebelling against another ¿No lo government. ve usted en su trabajo? Don't you see it at your job? El empleado acusando al patrón, An employee may be accusing his employer, acusando a las autoridades. accusing the authorities. No lo vemos cómo no se respeta a un policía ya. We see how they don't respect the police No anymore. lo ven como los hijos no quieren respetar a los padres. How children don't want to respect their parents anymore. Como la esposa tampoco a veces quiere respetar al esposo. As a wife no longer wants to respect a husband. Y como en nosotros a veces sale el deseo And as comes out of us de sometimes decir yo lo haría mejor. to say, I would do it better. Porque eso es lo que hizo Because that's what o lo que pensó Satanás en su corazón. that's what the devil thought in his Dijo, heart. subiré yo And I will y yo gobernaré. ascend and I will govern. Y dice que por causa de sus contrataciones en el libro de Ezequiel, And it says because of his contradictories, en otras palabras, por causa de sus murmuraciones, because of his murmuring, puede traer un descontento a la tercera parte de los ángeles. he brought a discontent to a third part of the Y en angels. esa palabra seréis como Dios. And in that word, will be like God. Está contenida la rebelión, It's contained rebellion, mentira, lies, engaño. being fooled, Y fíjese deception. que lo hizo a escondidas. And it says that he did it hidden. Ni siquiera fue Adán. It wasn't even Adam. Fíjese, fue para rebelarse contra Dios y contra su cabeza, que era en ese momento Eva. It was to rebel against God and the head that was established. Jesús dijo en Juan capítulo 10 Jesus said in John chapter 10 que el pastor de las ovejas that the pastor of the sheep entra por la puerta. comes in through the door. El ladrón, The thief, que es el diablo, that is the devil, que es ese espíritu engañoso, that is a deceiving spirit. entra por atrás, He comes from the back, murmurando al líder, murmurando a las autoridades. murmuring about the authorities. Y eso es lo que ahí había murmuración en esa palabra seréis, con que Dios ha dicho. And in that Sabe word, Dios. you will be like, that God really say? He's murmuring. ¿Pueden ver lo que hay detrás de esas palabras? Can you see what's behind those words? Había arrogancia, There was arrogance. había orgullo, There was pride había insatisfacción, and unsatisfaction. había espíritu de grandeza. A spirit of being great. Él quería estar en la honra. He wanted the honor. Eso es lo que fue a hacer, quitarle su lugar a Adán. And that's what he did. Wanted to take Adam's place. Ya él había perdido su lugar allá arriba. He had already lost his place in heaven. Dice, no, yo quiero ahora la tierra. And now he Entonces, wants the one on earth that Adam eso no had. eso no se le delegó a él. That was not delegated to him. Ustedes vieron que en el Génesis Dios le dijo hasta dónde al hombre. You see where in Genesis that God told until what point to man? Y cuando antes de que fuera Satanás era Lucifer. And before Satan was Satan, he was Lucifer. Y la Biblia dice dónde Dios lo puso And the Bible says where he y put para him qué Dios lo puso. and why God put him there. Pero él no siguió el orden ni el gobierno de Dios. He did not follow the order or God's government. Y en esa seréis como Dios, está buscando su propia gloria. And in that you will be like God. He's Ese seeking mismo his own glory. Ese mismo espíritu engañoso que había en él, That same deceiving spirit that was in him, de querer ocupar el lugar that wanted to take that place que no le that pertenece. was not his. Eso se llama rebelión. That is called rebellion. Estaba buscando el aplauso, He was looking for applause. la reverencia. He was looking for reverence. Había codicia. There was covetousness. Vuelvo a repetir, él quería otra vez la autoridad y el gobierno. He wanted the authority and the government. Y Dios me reveló más cosas todavía. And God showed me more here. No se quería someter a nadie. He didn't want to submit to anyone. Quería que todos se sometieran a él. He wanted everyone to submit to Él him. no se quería someter a Dios. He didn't want to submit to God. Romanos capítulo 13 dice, Romans chapter 13 says, sométanse a toda autoridad, submit yourselves to all porque han sido authority, establecidas por Dios. because they have been established by God. El que no lo hace, a Dios resiste, And if you don't do it, you are resisting God. acarrea condenación. And you will have condemnation.
Y es lo que le pasó a él. And that's what happened to him. Y es lo que hizo participar a Eva de eso. And he had Eve participate of that. Le impartió lo mismo que él tenía, ese espíritu también, esa misma naturaleza The devil imparted that same spirit, that same nature to Eve, de no querer someterse a nadie. to not want to submit to anyone. ¿Por qué a Eva inmediatamente no fue a buscar a su esposo? Why didn't Eve immediately go look for her husband? ¿Por qué le dijo una serpiente me está hablando? Why didn't she say, a serpent is talking to me? Ahí hay mucho que aplicar. There's much there to apply. Eso primeramente a los matrimonios. Firstly, to the marriages. Por eso no le digas a tu esposo. Eso nada más entre tú y yo. And when you say, oh, don't tell your spouse, oh, that's between you and I. Una autoridad debe saber todo lo que pasa, An authority should know everything that is happening, porque entonces hay un espíritu escondido. because then there will be a hidden spirit. Nadie debe murmurar de la autoridad. No one should murmur about the authority. Y si una autoridad está haciendo lo malo, lo veremos más adelante. And if an authority is doing something Pero wrong, nadie debe murmurar. Cuando alguien está hablando de su pastor, no estoy hablando solamente del pastor Álvaro aquí, le digo por mi pastor también. I'm not just saying this in regards to Pastor Alvaro. I'm saying it regarding my pastor too. If anybody speaks about their pastor O de cualquier otra iglesia que usted sepa y le hablen de un pastor. or that any other church and pastor that Si you know, usted no está seguro if you're not sure que eso es verdad, that that is true, no participe de eso. don't participate in that. Por eso el apóstol Pablo dijo That's why the Apostle Paul said, contra un anciano, as an elder, y está hablando de gobierno, is speaking about está hablando de anciano de canas, Government. aunque también Dios respeta y es de Dios respetar al anciano. it's the elder in government, not the elder according to their Pero en age, ese although God contexto, respects them as well. en ese contexto está hablando de una autoridad o de un pastor o de un príncipe de su In pueblo. that context, he's speaking about a governing body. No admitas acusación, Don't admit sino accusations por causa de 2 o 3 testigos. unless you have 2 or 3 witnesses. Y le dice al final, cuando le da todas las instrucciones, And after, in the end, when he gives, le after dice, he te gives all encarezco instructions, delante de Dios I am grateful y de sus ángeles, and his angels que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. that judges the living and the dead. Dios es muy severo con su gobierno. God is very severe with the governments. Una cosa es pecar contra la santidad de Dios One thing is to sin against the holiness of God, y otra cosa es pecar contra el gobierno de Dios. and another thing is to sin against the government. Son 2 cosas diferentes. They're 2 different things. Podemos ver el ejemplo de Saúl. No lo leo para administrar el tiempo. And we can see the example of Saul. I'm not going to read it so that we save time. Podemos ver el ejemplo de Saúl. We could see Saul's example. Saúl era rey, Saul was a king, pero no era sacerdote. but he wasn't a priest. David pecó contra la santidad de Dios. David sinned against the holiness of God. David adulteró He was an adulterer. y fue un homicida He was a murderer porque mandó a matar a Urías Eteo. because he called for the man to be killed. Y los 2 eran reyes. And the 2 of them were kings. Pero Saúl But Saul, se quiso atribuir cosas he wanted to acquire things que estaban solamente dedicadas al sacerdocio. that were only delegated to priesthood. Y eso fue porque no esperó a Saúl, And that is no because esperó a Samuel he did not wait for para darle el Samuel sacrificio, to give the que en ese sacrifice, tiempo solo era para los which sacerdotes. in that time only the priest could do. Y Dios lo que le dijo, And what God ¿se said to him, complace Jehová en los sacrificios? is God pleased with sacrifice? No es un pecado no es un pecado de rebelión lo que tú has hecho. Is it not a sin of rebellion what you have done? El pecado fue rebelarse The contra sin, el gobierno de Dios. the sin was rebellion against God's government. Y ahí empezó el fin de And that Saúl. began Saul's end. So, Dios es muy severo So God is very severe con su gobierno. with his government. Jamás usted ni Never, nadie never you or I debe participar should participate de una rebelión, in a rebellion, ni siquiera de escuchar nada, not even ni listen, murmuraciones. no Es murmuring. muy serio. It's very serious. Falta temor en el pueblo de Dios. There's a lack of fear in the people of Cuando God. le están hablando a alguno de sus ancianos If they're speaking about one o of de the su elders pastor, or the pastor, usted no debe participar, you should not participate. ni siquiera debe prestar el oído. Tú estás hablando de la autoridad. You should not even lend your ear because they are speaking about an authority. En el libro de Levítico, In the book of Leviticus, Dios dijo, no maldecirás he says, do not curse a un príncipe de tu pueblo. a prince of your people. No
decir, no maldecir. Do not speak No badly. maldecirás Do not curse a un príncipe de tu pueblo. a prince of your people. ¿Por qué? Why? Porque Dios ama mucho a la persona. Because God loves the people very much. Dios los ama a los pastores como ustedes igual que a nosotros. God loves the pastors just as he loves the rest of us. Pero ¿cuál es la diferencia? What is the difference though? Que ese lo está representando a él. That leader is representing him Y ese está en autoridad and he's in y authority está en responsabilidad. and with responsibility. Y a ese se le encargó eso. And it was given unto him. Y cuando hay que arreglar cuentas, And when he has to Dios lo according to arregla the con el account, gobierno de la iglesia, he will do that with God. God deals with the government of his con el church, pastor o con cualquier que sea la autoridad. with the pastor, whoever is the established Si head. nosotros vemos el relato de Génesis, If we look at the story in Genesis, ¿a quién fue la que incurrió en pecado? who was the one that sinned? El apóstol Pablo dice que no fue Adán el que transgredió, sino Eva. The Apostle Paul says it wasn't Adam who transgressed, but it was Eve. Pero ¿a quién le pidió cuentas? But who did he hold accountable? Respond. Adam. ¿Por qué a él? Why to him? Porque era la cabeza. 'Cause ¿Están he was the aprendiendo? head. Estamos Now, aprendiendo. oh yes, you're learning. You're Amén. repeating. Amen. Gloria a Dios. ¿Por qué le pidió cuentas a él? Porque él es la cabeza. So why did God hold Adam accountable? Because he was the head. Por eso en todo el Nuevo Testamento, That's why in all of the New Testament, los apóstoles, the apostles, en cada lugar donde llegaban, in every place that they would arrive, empezaban a establecer el orden y el gobierno de Dios. they would begin to establish God's order and government. Lo leímos en Romanos capítulo 13. We read it in Romans Si 13. ustedes ven todas las cartas del Nuevo Testamento, If you read all the letters of the New Testament, los apóstoles instruyendo the apostles were instructing que el hombre, that en man el caso del matrimonio, in regarding marriage, dice ame a la mujer, okay, he would love the pero la wife, mujer but the wife respete a su marido. respects his husband. Y lo dice por algo, And he says it for a porque la reason. primera que fue la que transgredió allá en no respetar, ¿quién fue? Because who was the first one that un es- transgressed and did not? Y dice que los Respect. hijos And it says that the children honren a quién. honor who? Y dice que tiene un mandamiento con qué. And it says they have a command to what? Porque allá allá hay larga vida, dice. Because Para que there's tus been long life, días sean largos. so that your days will be long. Según lo que estamos aprendiendo, ¿por qué es eso entonces? According to what we are learning, then why is all Porque this? Dios puso una cabeza Because God placed the head en esa familia. in that family. Ningún hijo No child debe permitir que le hablen de sus padres. should be permitted to speak badly about their parents. Debe ir primeramente a sus padres también. They should go first to their parents. Y también después los apóstoles siguen instruyendo And the apostles continue to y instruct. dice que se sométanse a sus amos terrenales. And he says for them to submit themselves to their owners, Porque their esos- earthly owners. Porque esas son la cabeza de su lugar de trabajo. Because they are the heads of their place of work. Y si vamos recorriendo la Biblia, And if we go all throughout the word, Dios sigue estableciendo su orden y su gobierno en todo aspecto de su vida. God continues to establish his order and his government in every aspect of our lives. Así que nuestra vida de cristianos So therefore, the Christian life no solamente es venir el culto a la iglesia el domingo, is not just coming to a service on Sundays. es salir a vivir esa vida, esa palabra It's to go out and live that word que nos imparten cada domingo. that we are receiving every Sunday. Vayamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Let's go to Ezekiel Versículo 16 y 18. 16 and to 18. Veamos 28, 2 y luego pasamos hasta allá, perdón. Ezequiel And 28, we're going to do verse 2. dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. ¿Te ven ahí el espíritu de mentira? Son of man, say to the ruler of Tyre, this is what the sovereign Lord says. In the pride of your heart, you say, I am a God. You see the spirit of lies? Y dijiste, yo soy un Dios. And you said, I am a God. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, I sit on the throne of God in the heart of the seas. siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios.
But you are a mere mortal and not a God, though you think you are as wise as a God. O sea, le está diciendo que está queriendo rebasar la autoridad de Dios. So he's saying that he wants to replace or go over the authority of God. Estamos aprendiendo And we're learning que todos debemos cuidarnos de no caer en ese espíritu de rebelión. that we all should be careful not to fall into that spirit of rebellion. ¿Cómo lo hacemos? How do we do this? Primero que todo, nosotros hemos nacido de Adán y todo ser humano en Adán tiene ese espíritu de rebelión. First of all, we are all born of Adam, and everyone born of Adam has that nature, Por that eso spirit of rebellion. vemos constantemente And that's why constantly en las noticias we see in the news cómo se rebelan contra los gobiernos. how there are rebellions against Las governments. protestas son constantes. The protests are constant. Y a veces hay muchos cristianos And there are many que Christians participan de rebelión. that participate in rebellion. Porque primero que todo, Because firstly, over tenemos everything, esa naturaleza. we have that nature. Pero la Biblia dice But the Bible says que hemos nacido de nuevo. that we've been born again. Yo sé que los que tienen más tiempo aquí, I know those that have been here for longer. la pastora Millie, Pastor Millie, ella habló de los nacidos de nuevo. she spoke to us about the born Y again. están ahí en su página. And it's there in our youth Habla page. mucho del nacido del Espíritu It speaks a lot y of de la vida del being Espíritu. born of the Spirit and the life of the Spirit. Y habla del mensaje de la cruz. And she speaks about the message of the cross. Así que usted está en esta casa, llegó hace poco. And if so, you got here Yo le recomiendo que los escuche. recently, I recommend for you to listen to them. Yo hago lo mismo cuando voy a mi iglesia. I do the Cuando same estoy en mi iglesia. in my church, Me refiero a la iglesia donde congrego. referring to the church that I congregate Pero in. es la iglesia de Cristo It's the Church of Christ, y mi pastor es el que está al frente. and my pastor's the one at the front. Pero siempre le digo a los hermanos, yo le estoy predicando algo aquí, And I always say to the brethren, I'm preaching something here, tal vez con otras palabras, maybe with other words, pero mi pastor se los ha dicho por años. but my pastor has said it for years. Solamente que nosotros se nos olvida. It's just that we forget. Y Dios, que conoce nuestra necesidad, And what God knowing our need, lo trae nuevamente. He'll bring it to us again. Así pasó con Israel. And that's what happened with Israel Dios le dio un Deuteronomio. in Deuteronomy. Y cada vez que había un rey, Every time that there was a se king, le daba el libro de la ley, they would give the book of the law porque iba a gobernar. because they were going to Y govern. debería gobernar de acuerdo a Dios. And they had to govern according to God. Así que cuando una persona llega a una iglesia, So when a person gets to a new congregation, lo primero que debe preguntar, the first thing they should ask themselves, obviamente después de que se convierte, obviously after you've converted, ¿cuál es la visión de esta iglesia? what is the vision of the church? Porque si usted no conoce la visión de su iglesia, Because if you don't know the vision of your church, entonces vamos a tropezar we are going then to stumble en rebelión. into rebellion. Y también tenemos la Biblia dice que hemos nacido de nuevo And the Bible says that we have been born y again. dice que el nuevo hombre And it says that the new man no peca doesn't sin, ni puede pecar, nor can it sin, porque la simiente de Dios because the seed of God le guarda, keeps him. que el Espíritu Santo That the Holy Spirit le hace mirar makes him see que la rebelión no está bien. that rebellion is not good. Ok, seguimos en el versículo 16 y 18. So we're in 16 and 18. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios. Through your widespread trade, you were filled with violence and you sinned. So I drove you in disgrace from the Mount of God. Les dije al principio, Romanos capítulo 13, I said in the beginning in Romans chapter que 13 el orden es de Dios that God, the order is of God y que Dios no cambia. and God doesn't change. Y Romanos 12, En Romanos capítulo 13, versículo 2, In Romans 13 verse 12, dice que quien se opone a la autoridad, he who opposes the authority, ¿a quién qué? to who? Resiste Who does he resist? a God. Dios. He resists God. Dice que acarrea qué? And what does it say? He resists Condenación para sí mismo. condemnation for himself. Y dice aquí, It says it here. dice, por lo cual te eché del monte de Dios. So I drove you in disgrace from the Mount of God. Estamos enseñando So we're teaching que Dios es severo con su gobierno. that God is severe with his government. ¿Qué pasó con Adán cuando hizo lo mismo? What happened with Adam when he did the same thing? Lo dejó en el huerto. Did he leave him in the garden? ¿Qué hizo con Adán? What did he do with Adam? Lo sacó del huerto. He took him out of the garden.
por cuanto escuchaste otra voz. because you listen to another Y voice. siempre debemos tener cuidado con lo que escuchamos. So we always have to be careful what we hear, what we listen to. Entiendo que cada uno de nosotros tenemos hambre y sed de Dios, I know that we all have hunger and thirst for God, pero no cometamos el error but let's not commit the error de estar escuchando a cualquier predicador. of just listening to whatever preacher. Y me refiero en el internet, And I'm referring to the que hay internet. demasiadas enseñanzas, There are so many teachings, pero hay diferentes espíritus. but there are different spirits. Y aunque la iglesia es una sola, And although the church is one, en cada iglesia Dios tiene una manera de llevar esa iglesia. and in each church there's a different way in which they are Los managed. principios son los mismos. The principles are the same. Dios nunca cambia los principios, God doesn't change his pero principles, hay una manera de expresión diferente but there's a different expression in que each church caracteriza ese pueblo. that characterize each Pero congregation. también hay But denominaciones there are also que denominations defienden that defend su doctrina their doctrines, y su predicación. and their preachings El énfasis es en su doctrina. is emphasized on their doctrine. Si su énfasis es el velo, se pasan condenando que la mujer tiene que usar un velo. And if their emphasis is on, or their doctrine is that a woman has to wear a veil, Sí. then they're going to emphasize that in Y their entonces preaching. mandan a la mujer al infierno por usar el velo. And then they send the woman to hell for not Y wearing. hace en vano el sacrificio de Cristo. And that's in vain. That puts in vain the sacrifice of Estoy Christ. dando un ejemplo. I'm just giving you an example. Hay iglesias que se concentran solo en milagros, There are churches that concentrate only in otras solo en oración, others in just prayer, otras solo en la palabra. others only in the word. Pero es un complemento. But altogether we're complementing Pero each también other. hay doctrinas erróneas, But there are also hay erroneous doctrinas doctrines. legalistas, There are legalistic como doctrines. está la doctrina de la gracia, There's the doctrine of grace que es la del Señor, that is of God, pero también está la de la desgracia. but there's also the disgrace. Eso lo dice el apóstol Judas, lo dice. Judas says Hay that, quien convierta la gracia en desgracia, that they convert la grace into libertad disgrace, en libertinaje. liberation or freedom into doing whatever you want. Y cada creyente debe enfocarse en lo que Dios le está hablando en esa casa. And every believer should focus on what God is saying in that house. Si usted escucha otra predicación If you hear another preaching y está de acuerdo al espíritu and it's according to y a la the visión de esa casa, of the vision of that house, está bien, it's okay porque lo va a confirmar, because it's going to afirmar y le va a ampliar. and it's going to speak Pero to si you. es algo que es diferente, extraño, But if it's something that's different, usted no something debe escuchar. strange, you shouldn't listen to it. Parece inocente, It may seem innocent, pero no es inocente. but it's not innocent. ¿Qué pasó con Eva? What happened to Eve? No escuchó la voz de Dios ni la de Adán. Did not speak. She did not listen to the voice of God in Escuchó Adam. otra voz. She heard another voice, Y eso acarreó condenación, and that destrucción. caused destruction and condemnation. Seguimos, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día que fuiste creado. Dice, perfecto eras en todos tus caminos. Verse 15 says, "You were blameless in all your ways." Quiere decir que vamos en un camino correcto cuando estamos haciendo lo que Dios nos dijo. So that means that we're going in the right way when we are doing everything that God has called Pero us to cuando do. nos movemos But when we move de lo que Dios no nos dijo, from what God did not tell us to do, entramos en un camino de rebelión. then we are in a way of rebellion. Cada persona Every person en cada iglesia in each church o en la familia or in the family, debe de conocer su función, you should know your o function decir su posición. or your position. Soy la esposa, What- soy el hijo o or la hija, I'm a children. soy aquí el diácono, I'm a soy child. el intercesor. I'm an intercessor. Nunca debo querer ocupar otro I shouldn't want a somebody menos else's que place Dios lo decida. unless God decides that. Pero yo jamás debo querer quitar el lugar a mi pastor. But I should never want to take the position of someone else, like the pastor. Les digo algo personal. I'll tell you something personal. Cuando comencé mis primeros años, When I began in my first vi year, la belleza de cómo Dios usa a los predicadores. I saw the beauty of how God used preachers. Y yo decía, yo quiero ser un And predicador. I would say, I want to be a preacher. Pero cuando empecé a mirar la demanda But when I began to see the demands que tiene un pastor, that a pastor has on them, el sacrificio que hace cuando nosotros los pastores para predicar hacemos un sacrificio. the sacrifice that a pastor ¿A has to make, qué sacrificio me refiero? and what sacrifice I'm Debemos here pasar to make. mucho tiempo
We have to en la, spend a lot of time en la palabra. in the Word. Y no solamente porque vamos a predicar, And not just because we're going to sino preach. porque Dios demanda Because God de demands nosotros from us un ejemplo para ustedes, an example for porque you estamos all. representándolos. Because we're Y representing cualquier Him. cosa que And hagamos, whatever we do, podemos desanimar a we ustedes can discourage you o levantar a ustedes. or lift you up. Y al principio yo les decía que yo quería ser pastor, So in the beginning, I would say, I want to be a pero cuando pastor. vi la demanda But when I saw the y demand todas las cosas que pasan en la iglesia, and all the things that happen in the churches, todas las murmuraciones, rebeliones, all the cosas que se murmuring, the levantan, rebellions, the things that yo le dije a Dios, Señor, busca otro. I said, Lord, seek someone else. Yo no quiero ser un pastor de una I don't iglesia. want to be a pastor in the church. Digo, yo, por lo que he visto. Pero si Dios tiene algo para mí, yo espero en Dios. I said it No in estoy me. rechazando el llamado de Dios. But if God has a calling on my Estoy, life, estoy diciendo que no quiero nada I will wait for it. But I'm lo- saying I don't want anything a lo que Dios no me haya llamado. that God has not called me to. Cuando empecé a escuchar a mi pastor, Juan Radamés When I Fernández, began to hear my pastor, él en sus mensajes hablaba in his messages, he y would decía que say le han ofrecido iglesias, that they have offered him churches, grandes iglesias. big churches. Ha venido gente de dinero People with money would y le han come to him, dicho, nosotros creemos que tú eres el hombre and they would tell him, we believe that you're the man que puede pastorearnos varias that iglesias. can pastor all these Y le churches. dicen, te construimos la iglesia donde tú quieras. We'll find a church building Te wherever you ponemos want. luces, todo. We'll put all the lights, we'll set it all up. Y el pastor les ha dicho, And the pastor has said to them, voy a orar a Dios. I'm going to pray to God. Si Dios me dice, If God tells me, dame tu número. give me your number. Y si Dios me dice que yo soy ese hombre, And if God tells me I am that man, yo te llamo. I'll call you. Y él dice, llevan 40 años esperándome. And he says they're waiting for him for 40 years. Porque yo he aprendido de él. Y él dice, yo no quiero nada And because I come from him, he que says, Dios no me haya dado. I don't want anything that God hasn't given me himself. Amén. Porque Dios te va a pedir cuentas de lo que te dio a ti, God is going to hold you accountable for what he has given you, no de lo que tú quisiste, not what you wanted, no del deseo engañoso del corazón. not of the deceitful desire of your heart. Hay un deseo que Dios pone en el corazón There's a desire that God puts in the heart que es de él, that comes from him, pero hay un deseo engañoso but there is a deceitful que es de ese espíritu de rebelión. that comes from that spirit of rebellion. Seguimos, el 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta el día en que se halló en ti maldad. ¿Cuándo se halló maldad? You were blameless, verse 15. You were blameless in all your ways from the day you were created till wickedness was found in you. What is that wickedness? ¿Qué estamos aprendiendo? What are we learning? El orden Order, y gobierno de Dios. God's government. ¿Cuándo se halló en él maldad entonces? Where did this wickedness come from, though? Cuando quiso ocupar un lugar When he wanted to get a place que no le pertenecía. that did not belong to him. Es muy común en las iglesias, It's very common in churches, en los diferentes ministerios. in different ministries. En nuestra congregación hay 18 ministerios. In our church, there are 18 ministries. Y desde que conocí a cada líder, And after I met each leader, siempre la visión de esta casa es agradar a Dios. always they had the vision of honoring God. Es vivir el reino de Dios. It's to live the kingdom of God. Es que Dios sea el todo en esta iglesia. Is that God be everything in our Y church. cada persona que se agrega a ese ministerio, And every person that acts el que está al themselves frente de ese that church, ministerio, that is in front of that ministry, tiene que trabajar con ese ministerio. they have to work with that ministry. Nuestro trabajo es llevar la gente a Dios, Our job is to bring people to God, no a nosotros, not to sino ourselves, llevar la gente a Dios. to bring people to God. Todo predicador Every que preacher es genuino that is genuine, no te lleva a su página, he doesn't bring you to his page. no te lleva a su persona, He doesn't bring you to his, te lleva a Dios. he brings you to God. Amén. Amen. Una de mis líderes, sirvo también, tengo un turno en la intercesión, nuestra iglesia ahora 24/7. Our church has 24-hour intercession, and I serve in one of the hours. No paramos todo el año de orar. We don't stop the whole year from praying. Y cuando Dios me llamó a ser líder de un turno, And when God called me to be a leader of one tenemos of una instrucción those portions of time, we have y no podemos salirnos de esa instrucción. and we cannot get away from that instruction.
Y cada vez que alguien quiere orar en el tiempo que yo estoy, And anytime that somebody wants to pray yo debo vigilar during the time that I am governing, que se siga la instrucción. I have to make sure and watch that they are following the Porque instructions. si estoy en autoridad, Because if I am in authority, estoy en I responsabilidad. have responsibility, Y debo de cuidar and I should take que care nada extraño that nothing y nadie se rebele strange or nothing rebellious contra el propósito de Dios. comes against the purpose of God. Y miren lo que estoy diciendo, el propósito de Dios. Look what I'm saying, the purpose of No God. estoy hablando a favor para que el pastor me vuelva a invitar o los ancianos o ustedes. I'm not speaking so that I would win favor, so that the pastor would invite me or others would invite Los me. predicadores o los ministros de Dios Preachers and ministers of God, somos los mayordomos de Dios we are stewards of y God, debemos llevar la gente a Dios. and we need to bring the people to God. Es común que los predicadores hablen un mensaje It is common that preachers will para speak que a me message vuelvan a invitar. so that they will then get invited again. O si tenemos un prejuicio Or if we have a prejudgment, por ejemplo, hace tiempo yo prediqué un mensaje del matrimonio for example, there was a time ago that I preached about marriages. y de todo lo que Dios me dio, primero me dio Dios hablar acerca de la demanda que tiene el hombre como cabeza. And of everything that God gave me to speak, one of the things I emphasized on was the call of man, the demand that is Y todas las mujeres aplaudían y me felicitaban. and all the women applauded. Y los hombres me decían, usted sí que nos da duro, pastor. And the men would say, oh, wow, you really hit us hard. Pero yo les aclaré, But I clarified, yo no estoy a favor del hombre, I'm not on man's porque el side primero que se está exponiendo soy yo. because the first one that is being Y el exposed primero is que me. tiene que vivir la palabra soy yo. The first one that has to live it is me. Le dije, yo no estoy a favor del hombre ni a favor de la mujer. I'm not on the woman's side or the man's side. Yo no vine a defender al hombre ni a defender a la I mujer. didn't come to defend the man or to defend Yo the vine a woman. defender el propósito de Dios. I came to defend the purpose of God. Y así debe de ser. And that's how it should be. Cada cristiano debe defender el propósito de Every Dios. preacher should defend Debe the purpose defender of el God. orden de Dios. Order of God. God's order. Sigue ahí el versículo 18 al 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Verse 16. Through your widespread trade, you were filled with violence and you sinned. So I drove you in disgrace from the mount of God and I expelled you, guardian cherub, from among the fiery stones. Dios le dio un orden de autoridad a él, a Lucifer. God gave an order of authority to Lucifer. Y por su rebelión, él mismo cuando dice que Dios lo echó, And because of his rebellion, when God, Es la when it says that God expelled him, es la consecuencia it's the consequence de su autodescalificación. of his own disqualification. Él se autodescalificó a sí mismo. He disqualified himself. Dios siempre nos da la oportunidad. God always gives us the opportunity, Nosotros mismos nos autodescalificamos. but we disqualify ourselves. Pero vuelvo a repetir, una cosa es pecar contra la santidad de Dios Remember, one thing is to sin y against otra the cosa holiness of God, y otra pecar contra el gobierno de and Dios. the other is to sin against God's Y government. si no mal estoy, mi pastor hace como 2 años vino y les habló un poco de eso And también. I think my pastor came and spoke to you all about this a couple years ago. Y así podemos ir recorriendo toda la Biblia And we can continue reading throughout the y Bible después del pecado, that after sin, Dios siempre empezó a tratar con las cabezas. God has always dealt with the heads. Y para avanzar, podemos ver el ejemplo de Noé, de Abraham, Isaac, Jacob, And to advance, we can see the examples of Noah, of Isaac, of Jacob, Moisés. Moses. Y fíjese que en el hombre, después del pecado, And look at this, in man, after sin, le queda una conciencia, there's a consciousness that remains. porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3, si no mal estoy, Because Romans chapter 3 says que el hombre en su conciencia that man in his conscience sabe lo que le agrada a Dios. knows what pleases God. Aunque está un poco nublado, o aunque el hombre está nublado por el pecado, Although man is clouded because of sin, yo uso esta palabra, I use this word. le quedan como vestigios, le quedan como memorias It's like memories de lo que Dios quiere. of what God wants. ¿Por qué digo esto? Why do I say that? Aplicando en esta enseñanza, Applying this teaching, Dios me hacía ver, aún en las tribus incivilizadas, God showed me that even in the uncivilized tribes,
¿Qué podemos ver? Que siempre hay un jefe de qué. We could see that there's always what? A chief. Responda usted mismo, ¿un jefe de qué? A, Un jefe de una tribu. a chief of a tribe. Siempre ustedes ven que aún en el mundo secular Even in the secular world, hay una cabeza there's always a head, y se le respeta esa cabeza. and the respect is given to that head. Ustedes ven, como dije al principio, ustedes ven hasta en el narcotráfico o en las tinieblas de todo lo que es las mafias. Like what I said, even in the narcotic trafficking or in the mafias, there is always a head. Siempre tienen que una cabeza. They always have a head, and even in the darkness. Todos los países All of the countries tienen un presidente, have a president, tienen un gobierno, have a government. todas las empresas. All of the industries or the companies. Y será entonces que afuera los hombres que no conocen la palabra pueden respetar más a la autoridad que nosotros como iglesia. Is it so that people that are outside in the world could respect an authority more than us in the church? Eso no es así, mis amados. It cannot be that way, brethren. Debemos respetar siempre la autoridad. We should always respect authority. Hay un caso muy conocido There's a very good en el libro de Números, capítulo 16, si no me well-known estoy, case in Numbers de 3 rebeldes, of 3 rebellious ones. Coré, Datán y Abiram. Those guys. In Numbers. Estos tres se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Those 3 rebelled against Moses and Aaron. Y ellos dijeron, tú quieres enseñorearte de nosotros. And he said, you want to govern over us. Y Moisés fue muy sabio. And Moses was very wise. Moisés no se puso a pelear con He ellos. didn't begin to fight with them. Él fue a Dios He went to God. y dijo, os declararé lo que Dios me diga. And I will declare what God tells me. Y todo líder que ve que alguien se rebela, And every leader, when you see that someone's no vaya a rebelling, pelear contra el rebelde. don't go fight with the rebellious one. Vaya a orar a Dios. Go pray. ¿Sabe que debemos pedir misericordia por ese que se revela? Because we have to ask for mercy for the one that rebels. A nadie que se revela le va a ir bien. Anyone who rebels is not going to go well for them. A nadie que se revela le va a ir bien. No one who rebels is going to go well for them. Nadie que se revela, no sé, pues es una insistencia, decía, nadie que se revela le va a ir bien. Vimos en el Génesis, cada vez que Dios ordenó algo tenía su bendición. We saw from Genesis that everyone that was according to God's way was blessed. Y vio Dios que era bueno. When God saw, he saw it was Y good. bendijo Dios. And he blessed Y it. dijo, And multiplíquense, he said, multiply, sojuzguen, gobiernen. judge, govern. Ahora díganme, Now tell me, ¿ustedes creen you guys think que Dios va a respaldar una rebelión? that God is going to back up a rebellion? Dios tenga misericordia. Dios no va a respaldar ninguna rebelión. God have mercy. He will never back up a rebellion. Las iglesias crecen y crecen y crecen Churches grow and grow and grow, y es por muchos rebeldes que se van. and it's because a lot of rebellious leave. Dios respalda su palabra, God backs up his word, pero no respalda a los rebeldes. but he doesn't back up the rebellious. ¿Ustedes creen que Dios va a respaldar un rebelde? You think that God is going to back up a rebellious one? Dios nos quiere vacunar este día God wants to vaccinate us today de rebelión. from rebellion. Y Dios quiere que oremos por aquellos rebeldes. And God wants us to pray for those rebellious ones. Yo no estoy diciendo que Dios los va a matar o que van a perder su salvación, I'm not saying that God's going to kill them or that they're going to lose their salvation, pero sí quiero decirte but I do want to que tell you siempre terminan mal. that they will always end poorly. La mayoría de los rebeldes terminan mal. The majority of the rebellious end poorly. Ustedes pueden verlo, un ejemplo en los gobernantes. You could see it in government. Alguien que estuvo en el gobierno y luego se va del lado de los narcotraficantes o de los Someone that mafiosos. was in the government, and then they go and they work with the traffickers. A final de cuentas, At the end of the day, lo van a matar. they're going to be killed. A final de cuentas, la justicia lo va a atrapar. Justice will Y overcome. yo no sé cómo son tan ciegos And I don't know how they are so que no lo saben, mis hermanos. that they don't realize this. Cada gobernante Every que government entra en cada país that is in every country, ostenta de que es el mejor gobernante. they think that they Y cuando sale le descubren un montón de corrupción.
they're the best, and then when they come out, they see that they're the worst and the most corrupt. Tenía toda la protección aparentemente. They supposedly had all this great Y protection, después son prófugos de la justicia. but then they received their Y justice. tienen que cambiarse de identidad, tienen que cambiarse el nombre. And then they have to run away and change identity and change their Y name. lo que inició con mentira, termina con mentira. And what began with lies will end with lies. Por eso les digo, ¿ustedes creen que Dios va a apoyar una rebelión? So that's why I say, you think that God is going to back up or support a rebellion? Jamás, mis hermanos. Never, brethren. Dios siempre da testimonio de quién es autoridad. Hechos capítulo 13. God will always give testimony of who is the authority. Hechos capítulo 13. Acts chapter 13. Wow, lo abrí y de un solo se abrió Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Now in the church of Antioch, there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Les dije que Dios siempre sigue el orden. I told you God always follows the order. Desde el Génesis vimos From Genesis, we saw cómo Dios dijo, hagamos al hombre, how God said, let us make man pongámoslo en la autoridad. and put him in authority. Y si ustedes ven, se los dejo de tarea. And I'll leave it as a homework for you. Lean el libro de Éxodo, Read Exodus, Levítico, Números. Leviticus, Numbers. Cuando Dios ya le dijo a Moisés When God said to Moses quién iban a ser sus representantes, who was going to be his representative, dijo, llama a Aarón y a sus hijos he said, call Aaron and his children y úngelos delante de toda la congregación. and anoint them before all of the congregation. Y estos serán mis sacerdotes. And these will be my priests. Cuando Dios elige a alguien, When God elects someone, obviamente te lo dice a ti primero he tells you first y da testimonio a la iglesia and he gives testimony to the de que church tú eres nadie puede autoproclamarse. that you have that calling. No one can proclaim for themselves. Yo no entiendo cómo alguien puede salir solo a la batalla. I don't know how someone can go out to the war by themselves. Les vuelvo a repetir que cuando uno ignora y crece en ese ambiente, When someone ignores and is growing in that atmosphere, es común que vean un don en una persona it's very common that they see a gift in y la somebody quieren poner a liderear and then they want to make them the o leader llevarla para que haga otra iglesia. or take them so that they can make another church. Yo les digo que cuando comencé, I explained that when I began my hubo walk, un grupo de hermanos que miró el llamado en mí. Yo lo sabía. there was a group of brethren that saw the gift in me, the call over my life. Y lo digo como testimonio, And I say it as a testimony. porque cuando ellos me dijeron, vamos a empezar, yo les dije esto, Hechos capítulo 13. Because when they came to me and said, let's begin a church, and I read to Le them dije, chapter 13. Yo no quiero porque necesito el testimonio de una autoridad espiritual. And I said, no, I don't want to because I need the testimony of a spiritual authority. Puedo reunirme con ustedes como hermanos, I can get together with you as pero brethren, nunca decir que esto es una iglesia but we'll never call it a y church decir que yo soy el pastor. and say I'm the pastor. Jamás. Never. Porque debo saber que debo estar caminando bajo un gobierno. Because I need to know that I'm walking under a government. Y cuando llegué al amanecer de la esperanza, And when I got to Amanecer de Esperanza, quiero decirle que yo no me salí de la otra iglesia donde Dios me llevó, from the other church that God took me out, nunca me salí por rebelión. I didn't come out because of rebellion. Cuando Dios me empezó a revelar la palabra When God began to reveal to me the de word acuerdo a su reino, according to his kingdom, fui con uno de los pastores del Amanecer de la Esperanza y le expliqué. I went to one of the pastors of the church. Y él me dijo, mientras estés en ese lugar, And he said, as long as you are still there, sométete allí, you have to submit. aunque ellos no crean lo que tú crees. Even if they don't believe everything. No you causes ninguna rebelión. do. Don't cause a rebellion. Y si Dios te saca, And if God takes you out, primero ve a tu pastor y al copastor y Please. pídele la bendición. speak to the pastor and the co-pastor and ask for their Y no le blessing. digas a nadie, Don't tell anyone.
porque puedo causar entonces rebelión. because then you can cause Y hasta este rebellion. día yo me encuentro los hermanos y yo les digo, yo nunca me salí de ahí And even to this day, I find myself with those brothers. por rebelión. I never left because of Fue rebellion. porque Dios me sacó It was because God para took me seguir cumpliendo propósito. to continue fulfilling His purpose. Y cuando llegué al amanecer de la esperanza, And when I got to Amanecer de la Esperanza, nunca llegué diciendo, yo soy llamado a ser un pastor. I never got there and said, I'm called to be a pastor. Me llegué a sentar ahí, I got there and I a sat aprender to learn la visión de la casa. the vision of the house. Y recuerdo que mi pastor en sus mensajes decía, And I remember my pastor in his message, decía, aquí hay pastores he would say, there are que han estado sentados hasta 15 años pastors here that have been sitting here for 15 years para poder ser un ministro. in order to be a minister. Y no porque sea el tiempo el que te hace pastor, And it's not because time makes you sino a porque pastor, tienes que tener el llamado, but because you have to have the el call, testimonio de la the iglesia, testimony of the el church, testimonio de los de afuera and the testimony of others y outside, ser idóneo para eso. and be equal yoke for that. Y cuando mi pastor me vio, me empezó a mirar de lejos, me decía, ¿cómo tú te llamas? And when pastor started seeing me Y from a sin yo distance, decirle nada, what is your name? él me dijo, tú tienes un llamado de Dios. And without telling him anything, he said, you Me have a dijo, calling. ahora yo voy a orar a Dios And I'm going to pray. y lo que Dios me diga que vas a hacer tú, And when God tells me that it's going to be you, eso es lo que yo voy a trabajar contigo para que se cumpla ese propósito. I'm going to work with you so that God's will and purpose will be fulfilled in Y you. cuando llegó el tiempo, después no recuerdo, son 8 años o 12 años, no recuerdo, And I don't know how many years, 8 years, 12 years, llegó el tiempo de mi ordenación como anciano y pastor del Amanecer de la Esperanza. the time came where I was ordained and anointed as a pastor and an elder of the church. Y estoy diciéndote eso no para mencionarme a mí, I'm not sharing this just to mention sino myself, para decirte con testimonio but to tell you with a que se testimony puede vivir el reino de Dios. that you can live the kingdom of God. Amen. Quiero darte algunos consejos que Dios me dio I want to give you some counsel that God gave me para ser librado de ese espíritu de rebelión, to be liberated from that spirit of rebellion para terminar por este día. in order to end today. ¿Cómo yo soy librado? Ya dije, debo conocer, How am I going to be liberated from this? First, you have to know debo entender que es una naturaleza, that it is a nature el pecado. and that it's sin. Ya explicamos todo lo que tiene orgullo, iniquidad, mentira. Everything that has, and we said all that it has pride, it has iniquity, it has lies. Y siempre debo honrar a la cabeza. And we always should honor the head. Y eso se va a notar en mis oraciones. That's going to be noted in my prayers. Siempre que oramos nosotros en el ministerio, por ejemplo, de intercesión, For example, in the ministry of intercession, por el primero que oramos es por nuestro pastor the first thing that we pray for is our y pastor por los ancianos de la and for iglesia. the elders of the church. Siempre. Always. Eso, el apóstol Pablo dice, oren por mí The Apostle Paul says, para que me sea dada la palabra. so that to me will be given the word. Siempre respetando su autoridad. Let's always respect our authorities, Siempre cubriendo la cabeza. covering the head. ¿Se acuerdan de David? You remember David Cuando salió a pelear a la guerra when he went out to fight? y sus in valientes, war, y un día que un gigante le iba a matar a David, ya estaba avanzado en edad David. that there was a giant that was going to kill David when David was already older. ¿Qué le dijeron sus valientes? What did the soldiers say? Dijeron, no salgas más tú a la batalla, You don't go out anymore to the battle porque tú eres el ungido de Jehová. because you are the anointed of Jehovah. Y si tú mueres, se apaga la lámpara en Israel. And if you die, a lamp will go out in Israel. Eso nos enseña a nosotros That teaches us que debemos cuidar siempre de las cabezas, that we should always take care of the que head, debemos reconocer that we should always a recognize quienes Dios ha puesto como who autoridades. God has put as authorities. Me faltó un ejemplo muy poderoso, el ejemplo de Jesús. I want to give one more powerful example, the example of Jesus. Jesús tuvo 3 testimonios también para iniciar su ministerio. Jesus had 3 testimonies before he began his ministry. Tuvo el testimonio de Juan, He had John's testimony, el testimonio del Padre the testimony of the y Father, del Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Este es mi hijo amado, This is my beloved a Son, él servir. in whom I am pleased. Y Jesús nunca caminó solo tampoco. And Jesus never walked alone. Siempre decía, el Padre nunca me ha dejado solo. And he always said, Father, you have never left me alone. Y si yo por el dedo de Dios he hecho a los demonios, decía. And if by your hand I have casted out demons. Y siempre reconocía la gloria a quien decía,
yo he venido a hacer no mi voluntad, And he would say, I didn't come to do my will, sino la voluntad del Padre. but the will of the Father. Ni siquiera Jesús mismo, hermanos, Not even Jesus himself, brethren, se llamó a sí mismo. would call himself, Ni siquiera Jesús mismo name himself. ministró solo. He didn't minister alone. Podemos entender, creer que Dios va a respaldar a un rebelde. Are we going to then believe that God will respect a rebellious one? Es para pedir misericordia. It's to ask God for mercy for those. Jesús mismo esperó hasta el tiempo de sus 30 años para hacer lo que Dios le había enviado. Jesus even waited until he was 30 years old to do what God has called him to Y do. así enseñó a los discípulos. And his disciples, he taught them that. Vamos a ver algo más para Isaías 53, Let's go to Isaiah 53:6, si no mal estoy. 53. 53:6, donde dice que más él fue molido por nuestras Where rebeliones, it says that he was bruised for our iniquities, molido por nuestros pecados. hurt for our sins. Una de las obras de la obra de la cruz tiene muchos aspectos. The work of the cross has many aspects. Y una de esas, And one of those de acuerdo a esta enseñanza, era llevar la rebelión del hombre. was the rebellion of Por man. eso dice Filipenses capítulo 2, y haciéndose obediente, And that's why Philippians chapter 2 says, and he being o sea, obedient, sometiéndose, en otras palabras, submitting himself, in other words, hasta la muerte until death, y muerte de cruz. death on the cross. Dios lo exaltó God exalted him, y le dio un nombre and he gave him the name que es sobre todo is nombre. above every other name. Todo lo que es en obediencia y en sujeción Everything that is done in obedience and submission termina en honra y en gloria. ends in honor and in glory. Y todo lo que se hace en rebelión And everything that is done in rebellion termina en tristeza, en caos ends in sadness and in chaos y en tinieblas. and in darkness. Los ángeles cuando cayeron juntamente con el diablo, When the angels fell, they fell with the devil. poco a poco fueron perdiendo su luz. Little by little, they began to lose their Y light. así pasa también con toda persona que se revela. And that happens with every person that rebels. Poco a poco se va apagando Little by little, they begin y to al final de diminish their cuentas se light. queda sin nadie. And at the end of the day, they are with no one. Y esas personas que se fueron con esas personas, la mayoría, lo que he visto, And what I've seen, that people who go with rebellious siguen ones, creyendo en Dios, they keep believing in pero God, ya no se congregan but they don't congregate porque ya anymore no creen en nadie. because then they don't believe in anybody Ni anymore. siquiera que ellos mismos van a poder levantarse. Themselves can't even bring themselves up. Por eso digo que todo lo que es rebelión So that's why I say everything that is rebellion termina así, en tristeza, en oscuridad. finishes in sadness and in darkness. Y no estoy hablando ahí de salvación. I'm not talking about La salvation, salvación está segura en Cristo. because salvation is assured in Estoy Christ. diciendo que la mayoría de esas personas I'm saying that the majority of those people, terminan fuera de la iglesia they end up outside o de una congregación a otra because they're going from one y congregation nunca to las another, ves dando fruto. and you don't see them bearing fruit. Pero Dios te puso But God put you para que lleves fruto to bear fruit y fruto en abundancia. and abundant fruit. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Let's rise to our feet and let's pray. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Let's Padre bow. celestial, Heavenly te damos Father, gracias we thank you por tu palabra. for your word. Gracias por la instrucción. Thank you for your instruction. Una vez más, One more time, pedimos perdón we ask for por forgiveness todas las veces for all the times que nos hemos revelado that we rebelled inconscientemente unconsciously o or conscientemente. consciously. Perdona nuestro pecado Forgive our de sin rebelión. of rebellion. Pedimos y suplicamos We ask and we que supplicate nos libres that you would liberate us de rebelión, Señor. from rebellion, Lord. Guárdanos. Keep us. Ayúdanos a pensar siempre en ti, Help us to always think in you, en tu orden in your order, y tu gobierno. in your government. Como iglesia, As a church, pedimos que libres esta casa, we ask that you would que liberate this nunca house, más that never again vuelva a sufrir rebelión, will ever suffer rebellion, que tú nos guardes a todos. that you would keep us all. Bendice al pastor Álvaro, Bless Pastor Hallett. bendice a la pastora Emilia, su esposo y su Bless madre. Pastor Millie and her husband. Bendice a los ancianos de esta iglesia. Bless the elders of this Bendice church. cada líder de esta iglesia. Bless every leader of this church. Nosotros hoy te damos gracias We want to give you por la thanks instrucción, for your por instruction, la palabra. for your word. Te bendecimos en este día. We bless you in this day. Lávanos con tu sangre. Wash us in your blood. Amén. Mis amados, aquí están los ancianos de esta iglesia.
Here are the elders of this Me church. resistí a querer venir a orar al principio. Desde que el Señor me llamó a la predicación para hoy, me dijo, tiene que orar por los ancianos. And God called me to pray for the Y el elders. Señor me dijo, ve a hacer lo que te dije. And I came down, and then God said, do what I told you to Y la do. hermana que viene conmigo me confirmó ahora que And the sister that came with me, she confirmed ya it. mi pastor Juan Radamés, que es la autoridad, Yeah, the pastor, lo Radamés, that is ungió, my oró por él, elder. pero Dios quiere When he anointed him, he prayed for afirmar him. But he wants to affirm a esta iglesia this church. y presentar a sus ancianos. And present- Él quiere honrar a su gobierno de esta casa. He wants to honor the government of this church. Pónganse de frente, mis pastores. Look forward. Padre del cielo, ya nuestro pastor lo ungió porque tú lo ordenaste. Our pastor has already anointed him Hoy because tú you vienes ordered it. nuevamente But here today we are again, a través de esta palabra through this word, a confirmar, to confirm, a establecer to establish tu gobierno, your government, tu orden, your order, a través de estos ministros. through these ministers. Señor, te presentamos estas cabezas. Lord, we present these heads. Todos levantando su mano, mis amados. Everybody raise your hands towards them. Levantamos nuestras manos sobre ellos. We place our hands over them. Pedimos las 7 unciones de Cristo. We ask the 7 anointings of Espíritu de Christ. Jehová, The spirit of espíritu Jehovah, de sabiduría, spirit of wisdom, espíritu de revelación, spirit of revelation, espíritu de conocimiento, Spirit of understanding, espíritu de temor de Jehová, spirit of fear las of 7 God, unciones de Cristo, of Christ, la the gracia de anointings of Cristo, Christ, the grace, la revelación de la palabra, the revelation la of the unción word, de la palabra, the el anointing of corazón the de word, Cristo, the heart of el God, corazón de buen pastor, Dios heart of mío. a good pastor. Levantamos sus manos, We put levanta sus manos como lo hacían por Moisés. We lift Levantamos up his las hands manos in de his estos hands, ancianos, Padre, these para que no se elders, cansen. so that they will Oramos not por sus esposas, get tired por sus along hijos, with their por sus children, nietos. with their spouses, Guarda su entrada, with their su salida, grandchildren. su Take care of levantarse, them. su They're in and sentarse. they're out. Señor, renueva They're todas sitting sus down. fuerzas, sus We neuronas. ask for strength. Úngelos de la cabeza a la planta de los pies. You anoint them from the head Cúbralos con la sangre de to the feet. Cristo. Cover them with their Señor, blood. honramos estas We autoridades honor these que tú authorities has levantado. that you have lifted up. Las reconocemos. We recognize them. Y esta iglesia And this church bendice a sus pastores blesses their pastors y ora por ellos and prays for para them, aquella palabra, so that para that word, aquella denuedo, that para aquella passion, poder del Espíritu power of the Santo, Holy Spirit, para aquella dirección en esta that casa, direction of that para que ellos house, consuelen a sus ovejas, that para que consoles the dirigen sheep, a este pueblo, Señor. that they can dedicate Hoy queda themselves to establecido people. una vez más And we say it again, el orden de tu gobierno, the order of your de tu government, palabra, in your de word, tu autoridad. of your En authority, el nombre del Padre, in the name of the del Father, Hijo the Son, y del Espíritu and the Holy Santo. Spirit. Gracias, Señor. We thank you, Queda Lord. sellado It keeps en sealed este día con el It's sello de tu sealed aprobación. with En el nombre affirmation de in this Jesús. day. Amén y amén. Amen and amen.